Bueno, vamos a hacer primero un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada de pila. Vamos a arrancar, el tema de hoy en realidad es electrólisis, pero bueno, vamos a arrancar haciendo un pequeño repasito de pila, ¿sí? Para eso, lo primero que vamos a ver, vamos a recordar, es si en la pila la reacción que ocurre es una reacción espontánea o no, ¿sí? La reacción en la pila, si se acuerdan, son reacciones que ocurren solas. Yo no tengo que hacer nada. Directamente, bueno, sí, armar el sistema, ¿no? Pero la reacción ocurre solita, espontáneamente, ¿sí? Entonces, la reacción es espontánea. Ahora, que la reacción sea espontánea, medio como que me lo dice, eh, o me doy cuenta en realidad, está muy relacionado con el potencial que yo calculo de esa pila. ¿Sí? Ese potencial, la FEM, ¿sí? O la diferencia de potencial, es mayor a cero. Que sea mayor a cero quiere decir que, esto es lo mismo, ¿no? Lo que voy a poner acá abajo, que el potencial de reducción del par que yo elijo, que se reduce, es mayor que el potencial de reducción del par que yo elijo que se oxida. Algo muy, muy importante también de la pila es para qué la hago. ¿Para qué hago una pila? Bueno, hago una pila porque quiero obtener energía a partir de esa pila. ¿Sí? Y otra, eh, que bueno, es una característica de la pila también, es que tengo los reactivos separados en el espacio. O sea, las dos ecuaciones están separadas en el espacio. ¿Sí? ¿Se acuerdan que teníamos? ¿Sí? Las dos hemiceldas. Hago una pila genérica, ¿no? Pueden cambiar según el estado de los reactivos que tenga. ¿Sí? Más o menos esa sería la forma. Tendríamos el ánodo y el cátodo. En el ánodo se da la oxidación y en el cátodo la reducción. ¿Sí? Eso es así como muy, muy rápidamente para comentar algo de la pila. Para hacer pequeño resumen. Eso es lo que vimos hasta la semana pasada. ¿Sí? La pila, sobre todo, lo que nos tenemos que acordar es que la reacción es espontánea y que el fin de la pila es obtener energía. Ahora, el tema que vamos a ver hoy es electrólisis. Vamos a hacer como un cuadrito comparativo. Bien. En esa electrólisis vamos a ir haciendo, digamos, como un cuadro comparativo con todas las categorías que estoy poniendo acá. La reacción no es espontánea, ¿sí? O sea que si yo dejo en contacto los dos pares de las m ecuaciones, eh, perdón, si dejo en contacto la determinada solución que necesito, es que voy a electrolizar, si yo no hago nada, eh, esa reacción no va a ocurrir, ¿sí? Es una reacción no espontánea. Bien, si la reacción no es espontánea, quiere decir, voy siempre mirando lo que puse en el otro lado,
que la diferencia de energía cuando el delta E, cuando ya el par que se reduce menos el que se oxida, me va a dar menor a cero. Y la FEM me va a dar menor a cero. Lo mismo que puse abajo, esto lo puedo expresar distinto, que el potencial de reducción que del par que se reduce es menor que el potencial de reducción que el par que se oxida. ¿Sí? ¿Qué pasa con la... ¿Para qué la hago? Esa electrólisis. Acá la pila la hacíamos porque queríamos obtener energía. Bueno, la electrólisis en realidad no voy a obtener energía, al contrario, como la reacción no es espontánea, si yo quiero que esa electrólisis funcione, voy a tener que entregar energía. Pero obviamente el propósito de la electrólisis no es gastar energía, ¿sí? Yo la tengo que entregar. ¿Pero por qué voy a entregar energía? Porque esa electrólisis la voy a hacer con un propósito determinado, que es obtener un producto de interés que de otra manera no lo podría estar obteniendo, ¿sí? No lo puedo obtener por una reacción espontánea. Me interesa tanto ese producto que voy a gastar energía para producirlo, ¿sí? Entonces, aunque no pueda obtenerlo de manera espontánea, bueno, me interesa tanto que voy a gastar energía para poder obtenerlo. Entonces, este sería el propósito, ¿sí? Este renglón sería el del propósito. En la pila, el propósito es obtener energía y en la electrólisis, el propósito es un producto de interés, que para poder obtenerlo tengo que entregar energía, ¿sí? Bien, y como esta reacción no es espontánea, la otra cosita que podemos ver es que todos los reactivos pueden estar dentro de un mismo recipiente, que no va a ocurrir nada a menos que yo le entregue energía, ¿sí? Y siempre vamos a tener el cátodo, el ánodo, y lo mismo, esto es lo mismo que en la pila, en el cátodo va a ocurrir la reducción y en el ánodo la oxidación. Bien, eso sería como un pequeño cuadrito comparativo de qué ocurre en la pila y qué ocurre en la electrólisis, ¿sí? Hoy nos vamos a enfocar más que nada en la electrólisis. Bien, entonces vamos a pasar a hacer el primer ejercicio. Bueno, ahí lo copié en el chat. Dice, un efluente industrial contiene dicloruro de calcio, tricloruro de aluminio, dicloruro de hierro y dicloruro de cobre. Prediga qué sustancia se descargará primero en el ánodo y qué sustancia se descargará primero en el cátodo si dicho efluente se introduce en una cuba electrolítica. Bueno, fíjense que acá lo que yo les había contado antes, que el propósito de la electrólisis es obtener un producto de interés, acá parecería como que no sé si se está cumpliendo mucho eso que les dije. Bueno, esto es solamente para ver, es un ejercicio teórico, no es que uno va a ir por la vida haciendo electrólisis, encuentra algo y dice, ay, vamos a electrolizar a ver qué sale de esto. Es solamente un ejercicio teórico para ver o para introducir un poquitito el tema. Cuando uno hace una electrólisis tiene como una idea bien clara de lo que quiere hacer, porque va a gastar energía. Y como dice Vero, hay que pagar después la factura, ¿sí? De la luz. Entonces,
ninguna empresa se va a poner a hacer una electrólisis a ver qué onda, ¿sí? Entonces, este ejercicio es como para ver más o menos eh, qué tenemos que tener en cuenta para cuando planteamos este tipo de electrólisis. Bueno, entonces voy a copiar las sales, que esas están disueltas ahí. Sería dicloruro de calcio, dicloruro de aluminio, dicloruro de hierro y dicloruro de cobre. Bien. Bueno, vamos por el punto A. No, este ejercicio está preparado para la clase nomás, no está en el libro en ninguna parte, no tiene un número, por eso no pongo ni el número ni la página. Bien, entonces la parte A me pregunta qué se va a descargar en el ánodo primero y qué se va a descargar en el cátodo primero. Entonces, para eso, antes de ver qué es lo que se descarga, me tengo que fijar qué es lo que tengo, ¿sí? en esa solución, porque acá tengo las sales. Yo quisiera saber qué especies están presentes en todo este sistema. Entonces, vamos a ir mostrando las disociaciones iónicas de todo esto que tenemos acá presente. Entonces vamos a tener, en la primera, dicloruro de calcio, entonces vamos a tener catión calcio, acuoso, y aniones cloruro, acuoso. Voy cada uno de lo que vamos teniendo. Dicloruro de hierro, esas serían entonces las especies que tenemos presentes. ¿Qué notan entre todos estos cationes que tenemos acá respecto al comportamiento ácido-base? Si recuerdan un poquitito el tema ácido-base, algunos cationes tenían comportamientos, cuando lo enfrentábamos a agua, podía tener algún tipo de comportamiento ácido-base. ¿Se acuerdan si alguno de esos que está ahí tiene algún tipo de comportamiento ácido-base como para destacar? El aluminio. Perfecto. El catión aluminio. Entonces, al tener el catión calcio no, el catión hierro no, el catión cobre 2 más no, pero el catión aluminio tiene comportamiento ácido-base. Entonces, como esto lo voy a tener todo en agua, tengo que considerar que al estar presente el aluminio voy a tener eh, cationes oxonio, ¿sí? En ese sistema. Entonces, los voy a poner rápidamente. Bien, y cada vez que escribo esto, por las dudas lo vuelvo a aclarar. Recuerden que este 2 más no quiere decir que el aluminio ya cambió el número de oxidación, ¿sí? Porque acá tengo como esta especie con un 3 más y esta especie con un 2 más. Fíjense que acá, wow, como esto es un ácido, habíamos dicho que era una sustancia capaz de ser un catión hidrógeno, que el catión hidrógeno lo cede una de las aguas que está acá adentro, se lo cede al agua que está acá afuera, que actuaría como base,
una de las aguas que está acá adentro, como libera un catión hidrógeno, forma un anión hidróxido, que tiene una carga negativa. Entonces, esa carga negativa apantalla una de las cargas positivas del aluminio. Entonces, todo este sistema, ¿sí? Todo este complejo, me queda con dos cargas positivas. Más 3 menos 1 más 2. Pero sigue siendo el número de oxidación del aluminio, sigue siendo más 3. Bien, entonces, ¿qué tengo acá? Además de tener todas estas especies, voy a tener, bueno, esta especie que está acá y el eh, catión oxonio. Bien, voy a hacer como acá en el recipiente, como si este fuera el recipiente, y como ahí tenemos todas las representaciones simbólicas, yo lo que voy a hacer es pasar a este recipiente cuáles son las especies que tengo, ¿sí? Voy a empezar por acá, entonces voy a tener catión calcio, porque algunas se repiten, aniones cloruro, catión hierro 2 más, aniones cloruro, ya lo puse, no lo vuelvo a poner, catión cobre, aniones cloruro, ya está, ya lo representé, no lo vuelvo a poner, catión aluminio, aniones cloruro, que ya está acá representado. O sea, yo acá no estoy poniendo la cantidad relativa que tengo cada uno, estoy poniendo lo que hay. Y tengo también cationes oxonio, que si recuerdan, cuando lo busco en la tablita de potenciales de reducción, no me aparece así, me aparece directamente como catión hidrógeno. Y también tengo, porque tengo este acuoso por todos lados, voy a tener agua. Y la especie, el aluminio que lo representé, o sea, este aluminio me está mostrando que tengo esto, o sea, está agrupando todos los aluminios. Bien. Entonces, lo que yo tendría que ver acá, para ver qué es lo que se descarga en el ánodo y qué es lo que se descarga en el cátodo, tengo que ver estas especies hacia dónde se van a acercar, o sea, hacia dónde van a migrar, hacia el ánodo o hacia el cátodo. El cátodo, estamos hablando de electrólisis, se le asigna una carga negativa, ¿sí? Y al ánodo se le asigna una carga positiva. Entonces, con eso en mente, voy a volver a escribir acá, cátodo tiene una carga negativa, voy a ver de todas esas especies que están ahí, quiénes migrarían hacia el cátodo. O sea, si el cátodo tiene carga negativa, todo lo que tenga carga positiva, ¿sí?, va a ir migrando hacia, bueno, esto pongo esto porque este es el que vamos a encontrar en la tablita de potencial de reducción, todo eso va a ir migrando hacia el cátodo. El agua que va a estar, en realidad no migra, está ahí, ¿sí? Además de, bueno, de ser un dipolo, ¿no? Pero bueno, también es parte del solvente, o sea que está rodeando también el cátodo. Bien, y si quisiera saber qué pasa con el ánodo, que tiene carga positiva, todo lo que tenga carga negativa va a migrar hacia el ánodo, ¿sí? Entonces, en este caso sería, digamos, lo único que tendría para que migre serían los aniones cloruro y el agua, que además de ser el solvente, es un dipolo. Bien. Entonces, con esa idea de hacia dónde se van a distribuir esas especies, si se van a acercar al cátodo o si se van a acercar al ánodo, vamos a buscar cuáles son los potenciales de reducción de cada una de estas especies, ¿sí? Entonces vamos a empezar por ver qué pasa en el cátodo, cuáles son todo lo que está marcado en rosa, corresponde al cátodo. Entonces vamos a ver cuáles serían las posibilidades de reducción de todo eso que tengo marcado en rosa, buscándolo obviamente en la tabla de potenciales de reducción, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el catión calcio.
siempre que hagamos estas comparaciones de potenciales acá en electrólisis, lo vamos a tomar como potencial estándar. Y por más que no esté en estándar, para hacer la predicción tomamos el potencial estándar. Entonces, vamos a buscar el potencial del catión calcio, y lo tenemos acá abajo, menos 2,87. Catión aluminio. Vamos buscando todos los potenciales, ¿no? Menos 1,67. Y 0,34. 0,34. Catión hidrógeno, también lo teníamos. Bien, y también habíamos puesto, a ver, tenemos, estos ya están, este ya está, este ya está, tenemos el agua, ¿sí? Entonces hay que buscar dentro de esta tabla si tenemos el agua como posibilidad de que alguno de los elementos que componen el agua se reduzca. Entonces encontramos, ¿sí? Acá, el agua pasando a dihidrógeno con un potencial de menos 0,84. Vamos a copiar ese. Bueno, ahí tenemos todas las posibilidades de lo que podría ocurrir en el cátodo. Voy a poner, antes de sacar la conclusión de qué es lo que se va a depositar en el cátodo y qué se va a descargar en el ánodo, vamos a ver qué pasa en el ánodo, ¿sí? Cuáles son las posibilidades de oxidación en el ánodo, ¿sí? Hemos dicho que tenía carga positiva. Entonces, esto lo hemos marcado en celeste, todo lo que iba para el ánodo. Entonces, teníamos el anión cloruro, o sea que el anión cloruro, cuando lo busque acá, en la tabla, fíjese que el cloruro me va a aparecer de la derecha, ¿sí? Cuando veo el par, me aparece dicloro, anión cloruro. ¿Por qué? Porque yo estoy mirando posibilidades de oxidación, entonces lo que yo tengo para que se oxide, lo voy a encontrar de la derecha, ¿sí? Y hacia allá voy a tener la misma ecuación de oxidación. Si yo la miro de izquierda a derecha, tengo el sentido de la reducción. Y si lo miro de derecha a izquierda, tengo el sentido de la oxidación. Entonces, como estamos buscando oxidación, buscamos la especie que nosotros queremos ver si se oxida, la buscamos de la derecha. Entonces, cuando pongo la posibilidad de oxidación, voy a poner ya escrita en el sentido de la oxidación.
potencial es 1,35. Y también teníamos la posibilidad del agua, y entonces tenemos que buscar alguna que tenga el agua a la derecha. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos el agua a la derecha que pasa a dioxígeno. Potencial 1,23. Bien. Quería escribir todo esto para que veamos que cuando nosotros buscábamos hacer una pila, buscábamos que el potencial del par que nosotros elegíamos que se reduzca era mayor que el potencial del par que elegíamos que se oxide. Fíjense que acá en ningún caso, ¿sí? En todos los casos, todos los potenciales que tenemos acá son más chicos que estos potenciales de acá, que son los que tenemos como posibilidad de oxidación. ¿Se acuerdan cuando hacíamos las predicciones y decíamos qué pasa si yo junto este reactivo con este reactivo, se ocurre o no ocurre reacción? Y cuando hacíamos la predicción decíamos, bueno, mi propuesta es que este se reduzca, mi propuesta es que se oxide, y después comparábamos los potenciales y mirábamos si el potencial de reducción del par que yo elegía que se reduzca era mayor que el potencial de reducción del que yo elegía que se oxide, y si eso era así, decía que la reacción era espontánea y que iba a ocurrir. En este caso, elija el que elija, o sea, combine el par con el que quiera combinar, siempre los potenciales de los que se reducen son menores que los potenciales de los que se oxidan. Esto ya me está mostrando, pensando en lo que vimos la semana pasada, me está mostrando que esa reacción de ninguna manera va a ser espontánea. Entonces, como no va a ser espontánea, por lo menos tengo que buscar algún par, o sea, alguna combinación que no me cueste tanto que ocurra, ¿sí? Entonces, ¿cómo se lograría eso? Bueno, dentro de las posibilidades de reducción, voy a elegir la que tenga el mayor potencial. Y dentro de las posibilidades de oxidación, voy a elegir el que tenga el menor potencial de todos, ¿sí? Entonces, con esa idea, voy a elegir, ¿sí?, esta de acá. El potencial de 0,34. Ese sería el mayor de todos. Tenemos menos 2,87, menos 0, bueno, menos acá. El único positivo que tenemos es este que está acá, el 0,34, el más grande de todas esas opciones. El más chico de las opciones que tenemos abajo sería en donde se oxida el agua, ¿sí? Bien, la pregunta del ítem A me decía cuál era la sustancia que se descarga primero en el ánodo y la sustancia que se descargará primero en el cátodo. Como me habla de sustancia, la respuesta es que lo que se va a descargar en el cátodo es el cobre, y la sustancia que se va a descargar en el ánodo va a ser el dioxígeno, ¿sí? También van a aparecer cationes hidrógeno. Pero como me pide sustancia, la respuesta sería que en el ánodo se va a descargar dioxígeno y que en el cátodo se va a descargar cobre sólido, ¿sí? Bien. Hicieron una pregunta en el chat, pero no sé, no entiendo muy bien. Dice, ¿por qué no el segundo par redox? ¿Este? Ah, de la tabla. Este que está acá. Bueno, no lo puse, me lo olvidé.
este me mostraría posibilidad de oxidación, ¿sí? Lo copio acá abajo, y pasaría de agua bien, potencial 1,77. También, y lo podemos poner como una Eh, posibilidad, ¿sí? Perdóname, Euge. Sí. ¿No es agua oxigenada agua en la tabla? Perdóname. De agua oxigenada a agua, Ah, y entonces lo pones posibilidad de como oxidación. oxidación. Claro. Está listo. Bien. Pensé que me había mandado alguna. Bien. No, no, Fíjate. perdóname, me mareé cuando pusiste el mismo potencial. Ah, bien. Bueno, fíjense que acá también es una posibilidad. Lo que pasa es que no me ayuda en nada, al contrario, empeoro toda la situación, porque estoy pasando digamos, estoy poniendo otra posibilidad que es mayor a todas las otras que había puesto antes. Entonces, la puedo plantear como una posibilidad, es válida, creo que no me olvidé ninguna otra, revisando por las dudas. Entonces tengo eh, todas las posibilidades que podría tener, pero sigo eligiendo la que tiene el menor potencial para elegirla como oxidación, ¿sí? Pero es válida, ¿sí? Yo la verdad que no la había visto. Pero sí, todo lo que tenga agua y que se pueda oxidar va dentro de las posibilidades eh, de oxidación. Bien, entonces, cuando yo dije que ya que esto no es espontáneo, por lo menos que no me cueste tanto, en ese por lo menos que no me cueste tanto busco las posibilidades de reducción, el que tiene el mayor potencial, y las posibilidades de oxidación, el que tiene el menor potencial, ¿sí? Mayor para el cátodo, menor para el ánodo. Si yo quisiera saber cuál es la diferencia de potencial que yo le tengo que entregar a esta electrólisis para que funcione, vuelvo a hacer lo mismo. El potencial, cuando calculo el delta de energía, esto no me lo pide el ejercicio, nomás que lo estamos haciendo para ver por qué elegimos lo que elegimos. El potencial de reducción del par que se reduce menos el potencial, acá lo estamos usando todo estándar, potencial de reducción del par que se oxida, me va a quedar, el que se reduce es 0,34 voltios menos el que se oxida 1,23 voltios. Eso me da 0, menos 0,89 voltios. Entonces, esto, ese menos, ya me está mostrando que esa reacción no va a ocurrir espontáneamente. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, yo le voy a tener que entregar un determinado potencial para que esa reacción ocurra. ¿Cuánto? Tengo que vencer la barrera del 0,89. Yo siempre lo digo medio como de esta manera no química, digamos como que esta reacción tiene menos 0,89 ganas de ocurrir. Entonces, si yo quiero que ocurra, le tengo que agregar por lo menos 0,89 de potencial para que eso pueda arrancar. Eso es lo que yo tengo que agregar para que arranque, ¿sí? Le puedo agregar 0,90, un voltio, ¿sí? Ahora, depende de cuánto yo le agregue, quiero explicar el por qué se descarga primero, ¿no? No es que lo vamos a preguntar en un examen esto. Pero según cuánto yo le agregue, son después las especies que se van a ir descargando, o sea, las sustancias que se van a ir descargando. Si yo quisiera hacer, por ejemplo, otro cálculo, y en vez de tomar como el que se reduce este, digo, bueno, ¿qué pasaría si quiero agarrar este? ¿Sí? Para que se reduzca. Tengo un potencial de 0. Entonces, este combinado con este me va a dar menos 1,23. ¿Sí? Entonces, este es el que elegimos que va a ocurrir. Si yo hubiese elegido otro porque me confundí, fíjense que si en vez de elegir este, dije, ah, no, debe ser este el que se descarga, y lo elijo,
cuando hago el que se reduce menos el que se oxida, me queda 0 menos 1,23, me queda menos 1,23. Entonces, me va a costar más, porque tengo que entregar mayor potencial para que eso ocurra. Por eso yo decía, ya que esto no es espontáneo, por lo menos que no me cueste tanto. Entonces, si elijo el mayor potencial de los que se reducen y el menor potencial de los que se oxidan, elijo, o sea, teniendo esa combinación, la diferencia entre el que se reduce y el que se oxida va a ser lo más chiquitita posible. ¿Sí? Bien. Entonces, de esa manera elegimos cuál es la sustancia que se descarga en el cátodo y cuál es la sustancia que se descarga en el ánodo. Bueno, después dice, en el ítem, acuérdense, cualquier cosita que van teniendo alguna duda, me van frenando, ¿sí? Profe, ¿te, ¿Sí? te puedo hacer una pregunta de este Sí, de por la? supuesto. Sí, sí. ¿Qué significa? O sea, porque bueno, acá elegimos la de menor potencial y la de mayor. Pero ¿qué Ujú. significa que se descargue en sí la sustancia? No entiendo bien. Que aparezca. O Ah, sea, que se porque vos, genere. claro, que se genere. Cuando vos tengas esto en un recipiente, espera, vamos a tener la fuente, y voy a tener dos pedacitos de algo, que pueden ser alguna chapita de acero, puede ser grafito, pueden ser varias cosas. Entonces, donde nosotros tengamos el cátodo que va a tener la carga negativa, ¿sí? Cuando empiece yo a entregar la energía, en el cátodo, acá sobre el cátodo, se va a empezar a depositar el cobre. ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo así, así no parece gaseoso, ¿no? Ahí cerquita se me va, esto está dibujado, digamos, como en corte, ¿no? Porque se me va a llenar de cobre toda la superficie. Y en la parte del ánodo, que tengo la carga positiva, se me van a formar, ¿sí? El dioxígeno, ¿sí? Que esto, bueno, esto pues, se va a desprender si va a la atmósfera. Pero el descarga quiere decir que se está formando ahí cerquita del ánodo, cerquita del cátodo. Ah, ok, Esa sería buenísimo. Gracias, profe. perdón que no lo, de nada, perdón que no lo aclaré, lo dijo así como que se descarga y no había explicado qué era. Bien, bueno, en el B dice, si cada una de las sales presentes, estas que tenemos acá al inicio, se encuentra en el efluente en una concentración de 0,05 molar, calcula el pH de la solución y la concentración del anión cloruro. O sea, de cada una de estas tenemos una concentración de 0,05 molar. O sea, esta es 0,05 molar, 0,05 molar. ¿Sí? Esto a lo que apunta es a buscar de alguna manera, o sea, para que vean que en un mismo ejercicio se pueden integrar todos los temas que estuvimos viendo. Tenemos una mezcla de sales. Bueno, podemos ver, si lo sometemos a un electrólisis, qué es lo que se descarga. Podemos ver cuál es el pH de esa solución. Tenemos un montón de sales juntas, cuál es el pH. Esto más o menos ya lo habíamos visto, porque habíamos dicho que de todo esto que teníamos acá, el único que me aportaba en algo para un cálculo de pH era el catión aluminio, 3 más, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular, voy a ir acá abajo, voy a dar vuelta porque no me va a entrar. Si yo pienso en el aluminio, voy a volver a copiar, voy a volver a escribir en realidad, cómo me quedaría si el aluminio lo enfrento a agua. Bien. Me decía que la concentración de todas las sales es 0,05. A mí la que me importa en este momento para calcular el pH es el catión aluminio, ¿sí?
0,05 molar. Entonces, esta es 0,05, o sea, de todo lo que tenemos acá, que todo esto es 0,05, el catión aluminio es 0,05. Si quiero calcular el anión cloruro sería 0,05 por 3. Por cada mol del tricloruro de aluminio que se disocia, se genera un mol de catión aluminio y 3 moles de aniones cloruro. En este caso, como estoy acá, me importa el catión aluminio 3, que va a ser entonces 0,05. Entonces este va a ser 0,05 molar. Bien, esto es solo un repasito para ver, para recordar un poquitito de ácido base. Entonces, tenemos la inicial del catión aluminio 0,05, nada de esto y nada de esto. Acuérdense que nada de esto es como un poquitito mentiroso porque tenemos la autoionización del agua, pero es 1 por ahí a la -7, es muy, muy bajito. Entonces, bueno, consideramos que no hay nada. Profe, le falta un 6 en la fórmula correcta. Sí, gracias. Perfecto, gracias. Entonces, inicialmente tengo 0,05 molar de esta especie. Cuando lo enfrento a agua, un poquito de esto va a reaccionar y va a generar un poquitito de esta especie y un poquitito de esta especie. Si sumo, y esto lo tenía que pensar cuál era la constante de esto. La buscamos acá y me dice que la constante ácida del catión aluminio es 1,3 por 10 a la -5. Y eso va a ser igual a la concentración de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico dividido la concentración de los reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico. Entonces, en este caso, me quedaría x al cuadrado dividido 0,05 menos x. Para ver si puedo hacer el cálculo un poquitito más fácil, solo para eso, me fijo si esta x se puede despreciar o no. Recuerden que para ver si se podía despreciar, tenía que ver si la constante era menor que un valor determinado, y ese valor era 1 por 10 a la -4, ¿sí? Del orden de 1 por 10 a la -4. Como es más chiquitito, quiere decir que esa x sí la puedo despreciar. Si no la quieren despreciar y quieren hacer toda la resolvente, también se puede, no hay ningún problema. Bien, entonces la x va a ser igual a 1,3 bien. Y eso da esto sería la concentración de oxonio, ¿no? También la de esta especie, pero a mí lo que me interesa son las de oxonio para poder calcular el pH. Y el pH de esto me da bien. Entonces, el pH de esta solución sería 3,09. Después me pregunta también si puedo calcular la concentración de los aniones cloruro. Y fíjense que tenemos aniones cloruros aportados por el dicloruro de calcio, aniones cloruros aportados por el tricloruro de aluminio, aniones cloruros aportados por el dicloruro de hierro y aniones cloruro aportados por el dicloruro de cobre, ¿sí? Lo vemos acá también. Están todas en la solución. Esto que yo puse acá, que representé los aniones cloruro, están aportados por todas estas salas que están acá, ¿sí?
Entonces, como yo tengo acá ya todas las sales disueltas, están todos en la misma solución, me dice que las sales tienen una concentración de 0,05, lo que yo podría, en este caso, es sumar las concentraciones de los aniones cloruros, ¿sí? Si yo tuviera, por ejemplo, 300 mililitros de dicloruro de calcio, 0,05 molar, y, no sé, 200 mililitros de dicloruro de cobre, 1 molar, y me preguntan cuál es la concentración de los aniones cloruro, tendría que calcular cuántos moles o qué cantidad de aniones cloruro me aportan creo que había hecho 300 mililitros de tal sal, de tal concentración, cuánto me aportan en moles, ¿sí? En cantidad de sustancia, los 200 mililitros de la otra sal, y después todos esos moles los voy a tener en un volumen nuevo, que son 500, en 1000 cuantos. Eso tendría que hacerlo si yo tuviera distintas concentraciones y distintos volúmenes de solución. Como acá está todo junto, y ya me dice que las concentraciones de todo esto ya están predeterminadas de 0,05, puedo directamente calcular la concentración de los aniones cloruros sumando. Entonces, lo que yo podría decir es que esos aniones cloruro que tengo, ¿sí? Totales, van a ser aportados por las distintas sales. Entonces podría poner, por ejemplo, no sé, que la concentración de cloruro aportada por el dicloruro de calcio, o sea que la total va a ser igual a la suma de todo esto, ¿no? A la que aporta el dicloruro de calcio, la concentración de cloruro que aporta el tricloruro de aluminio, más la concentración de los cloruros que aporta el dicloruro de hierro, más la concentración de los cloruros que me aporta el dicloruro. Bien, creo que no voy a ver si me olvidé alguno. 1, 2, 3, 4, son 4. Bien. Bueno, entonces, ahora tendría que hacer, digamos, el cálculo. Entonces, todas las concentraciones de las sales son 0,05. Habría que multiplicarla después por la cantidad de cloruros que tiene cada una de esas sales. Entonces sería, en las aportadas por lo del dicloruro de calcio, 2 por 0,05 más 3 por 0,05 más 2 por 0,05 más 2 por 0,05. ¿Sí? Entonces, todo eso les da 0,45 molar. Bien. Eso sería como para repasar un poquitito. Para integrar un poquitito todo lo que estuvimos viendo. Fíjense que tenemos un poco de electrólisis, un poco de ácido base, estequiometría y, bueno, unidades de concentración. Bueno, voy a pasar a otro ejercicio que ya es más cuantitativo del electrólisis. Profe, ¿Sí? yo tenía una duda. Cuando calculamos la diferencia de los potenciales en la hoja anterior, ¿es lo que el libro llama como voltaje de descomposición? Sí. Vero, el porcentaje, el voltaje de descomposición está pensado, no me acuerdo cómo está planteado, como el que tiene el sobrepotencial. Vero, Gerardo, alguno, que tenga el libro a mano, porque, Estoy buscando en el libro, ah, Euge. porque hay una parte del libro que ya no se ve eso, no lo usamos, que muestra cuáles serían porque experimentalmente pueden existir sobrepotenciales, o sea, además de los que vos tenés acá escritos en la tabla,
están los sobrepotenciales que serían, digamos, como experimentales. Me parece que Vero no está. No, igual es otro, profe. Ese es ¿Es otro? ese le dice Entonces sí. potencial de descarga al que decís. Sí, Sí. ese sí. Ay, O sea, entonces dice sí, que el voltaje de descomposición es el potencial de descarga del ánodo menos el potencial de descarga del cátodo. perfecto. Sí, entonces ahí está. Potencial de descarga es lo mismo que habíamos calculado. Ah, porque no, yo no me acordaba porque hay una parte del libro donde les muestra los sobrepotenciales y a veces no me acordaba si lo nombraba así. Bien. Me ganaron de mano. Ah, bueno. Vamos con el siguiente. El siguiente ejercicio me dice que este es de la página 365 del libro y el ejercicio 13, pero no es exactamente igual. No me acuerdo qué es lo no muy igual, me parece que le agregamos un par de ítems. Dice, para una celda electrolítica con dicloruro de magnesio fundido, que estaba agrandando porque no lo veía, circula durante 20 horas una corriente de 75.000 amperes. Si el rendimiento es del 75%, prediga qué sustancias se descargará en el ánodo y qué sustancias se descargará en el cátodo, la masa de la sustancia que se obtiene en el cátodo y el volumen de la sustancia gaseosa expresada en condiciones normales de presión y temperatura que se obtiene simultáneamente en el ánodo. ¿Sí? Bien. Sí, está más largo. Está más largo que en el Este está libro. más largo que el del libro. Sí, le Sí, sí. agregamos, no sé, creo que el B y el C le debemos Sí, agregar. sí. Bueno, entonces, acá vamos a hacer lo mismo que antes. Nos fijamos qué es lo que tenemos y qué va para el ánodo y qué va para el cátodo. ¿Sí? Fíjense que me dice ahí que tengo en esa celda electrolítica dicloruro de magnesio fundido. ¿Sí? Entonces voy a tener esto directamente líquido. ¿Sí? Cuando yo planteo la disociación iónica, voy a tener el catión magnesio 2 líquido y los aniones cloruro también líquidos. ¿Sí? ¿Qué pasó? Tenía el dicloruro de magnesio sólido, lo fui calentando hasta que se fundió. Ojo que no es lo mismo fundir que disolver, ¿sí? No es lo mismo que esté escrito esto que esté escrito esto, ¿sí? Esto está líquido, esto está acuoso. En este caso me dice que está líquido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Lo mismo que habíamos hecho antes, vamos a ver. En el recipiente, ¿qué especies voy a tener presente? Bueno, voy a tener presente el magnesio 2 líquido y los aniones cloruro líquidos. ¿Sí? Entonces, si marcamos como habíamos hecho antes, qué va para el cátodo y qué va para el ánodo, lo único que tengo que vaya para el cátodo es el magnesio, catión magnesio, y lo único que tengo disponible para que vaya para el ánodo son los aniones cloruro. O sea, no tengo mucha opción. ¿Sí? Es lo único que tengo disponible. ¿Sí? Entonces, posibilidad para el cátodo tengo una sola. Es el magnesio, catión magnesio, va a tomar 2 electrones, ¿ya? Magnesio sólido, y el potencial es de menos 2,34 voltios. Y en el ánodo
tengo lo mismo que hemos hecho antes, los dos cloruros líquidos. Me da el dicloro gaseoso más 2 electrones. Bien, entonces cuando me dice qué sustancias se descargan en el cátodo, se descarga el magnesio, y qué sustancias se descarga en el ánodo, voy a tener el dicloro. No me lo pregunta, pero si yo quisiera saber qué energía le tengo que entregar, o sea, qué diferencia de potencial le tengo que entregar a esto para que funcione, sería el del cátodo menos el del ánodo, o sea, menos 234 menos 1,35. Entonces esta diferencia me da menos 3,69 voltios. ¿Sí? O sea que si me da menos 3,69, quiere decir que yo le voy a tener que entregar por lo menos 3,69 voltios para que eso funcione. ¿Le puedo agregar 5? Sí. ¿Le puedo agregar 6? Sí. Pero ya con 3,69 arrancaría. Entonces, profe, ¿lo podemos calcular de las dos formas el voltaje de descomposición? Porque en el libro, bueno, está al revés, pero del ánodo menos el cátodo, como puse ahí en el chat. No, siempre el del cátodo menos el del ánodo. Ok. No sé por qué eso. No sé si Vero volvió. Lo estoy No volvió. copiando del libro. Sí, pero siempre es cátodo menos ánodo. Salvo que, puede ser esto, cátodo menos ánodo me va a dar negativo. Entonces yo digo, si eso me da negativo, yo le tengo que agregar en positivo. Ahí lo que les pone en el libro, el voltaje de descomposición, les va a quedar en positivo porque es ánodo menos cátodo. Creo que el libro lo expresa como la cantidad de, o sea, de voltaje necesario para que se produzca la electrólisis, por eso lo pone Es por eso. positivo. Claro, es por eso que está al revés. Pero es la energía que necesitas para que se produzca, por eso Claro. aparece en positivo y al revés. Claro. Yo siempre hago cátodo menos ánodo, para no confundirme entre pila y electrólisis, siempre hago cátodo menos ánodo. En uno me da positivo, que sería en la pila, y en la Y en este electrólisis me da negativo. negativo. Ahora, cuando me da negativo, digo, bueno, si esto me da negativo, ya me estoy dando cuenta que esto solito no va a pasar. Entonces le tengo que agregar por lo menos eso, lo que está en negativo lo paso a positivo, y ahí, digamos, como entregaría eso. Entonces el voltaje de descomposición está ahí al revés justamente por eso, para que les dé positivo, ¿sí? Para que vean cuánto es lo que le tienen que entregar a esa electrólisis para que funcione. Profe, y entonces, o sea, en la práctica, ¿cómo lo tenemos que trabajar? Como vos te sea más cómodo, Juan Manuel. A vos te resulta más fácil, como te lo está explicando Euge, hacerlo de esa forma, porque entonces si te da negativo ya sabes que no es espontáneo, entonces tengo que aplicar energía. O lo podés hacer como está en el libro, pero tenés que tener claro que es al revés de la pila. ¿Está bien? Claro. Sí, a mí no me gusta mucho acordarme como para cada tema algo distinto. O sea, acá tenemos pila y electrólisis. Entonces, si yo digo, bueno, en la pila tengo que hacer cátodo menos ánodo, pero en la electrólisis tengo que hacer ánodo menos cátodo, da como que en algún momento se pueden confundir. Entonces, si lo hacen siempre igual, ya está. Es La más pregunta, práctico. claro, la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia de potencial que yo le tengo que entregar para que funcione? Bueno, lo calculan como quieren. Cátodo menos ánodo le da negativo, lo pasan a positivo, o ánodo menos cátodo les da positivo y ya responden eso. Esa sería la idea. Si les preguntan voltaje de descomposición, respóndanlo en positivo. ¿Sí? Eso es lo único que por ahí se tienen que acordar. La otra sería la diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo. Bien. Muchas gracias. De nada. En el B me dice, calcula la masa, la sustancia que se obtiene en el cátodo. Bueno, ahí
para el B, este sería la A, lo que puse. Para el ítem B, vamos a tener que copiar todo lo que me decía en el enunciado. Me decía que, bueno, que iba a electrolizar el dicloruro de magnesio fundido, que circula durante 20 horas, o sea que el tiempo son 20 horas, una corriente de 75.000 amperes, y que el rendimiento es del 75%. Bien. Entonces, hay una ley que me muestra, o que me relaciona, ley de Faraday, que me relaciona la carga eléctrica con la intensidad y el tiempo, ¿sí? Que me dice que la carga, creo que eso el martes no lo vieron, que la carga es igual a la intensidad de corriente por el tiempo. Yo les voy a poner que esta sería la carga eléctrica. Ahí sería la intensidad de corriente. Y la T sería el tiempo. Y las unidades en las cuales se miden sería la carga eléctrica en coulombs, la intensidad de corriente en amperes y el tiempo en segundos. ¿Sí? Entonces, cuando acá me informa el tiempo y la intensidad de corriente, lo que me está habilitando es para que yo pueda calcular la carga. ¿Sí? ¿Yo qué hice? Prendí la fuente y cuando prendí la tuve, la intensidad de corriente era 75.000 amperes y la dejé prendida 20 horas. Con eso lo que yo puedo calcular es qué carga eléctrica le entregué. ¿Sí? Esa es la carga entregada. Entonces, tengo que pasar el tiempo en horas a segundos, ¿sí? Multiplico por 3.600 y ahí tengo 72.000 segundos. Y bueno, esto está en amperes. Entonces lo que podría hacer es calcular cuál es la carga que yo entregué, esa electrólisis, 75.000 amperes por 72.000 segundos. Todo eso les da 5,4 por 10 a la 9 coulombs. ¿Sí? Bien, esa es la carga que yo le entregué. Pero resulta que me dice que el rendimiento no es del 100%, es del 75%. Cuando hablamos de electrólisis y tenemos un rendimiento, ese rendimiento siempre se lo vamos a aplicar a la carga. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo entregué. Yo de verdad dejé prendida 20 horas la fuente, de verdad tenía 75.000 amperes, de verdad la carga que le entregué fueron 5,4 por 10 a la 9 coulombs, o sea, eso realmente ocurrió. Pero lo que puede aprovechar la electrólisis es menor, es el 75%. ¿Qué pasó entre lo que yo entregué y lo que pude aprovechar? Puede haber alguna reacción secundaria, puede haber alguna disipación en forma de calor, ¿sí? Entonces, de alguna manera, todo lo que yo entregué, hay parte que no se pudo utilizar. Entonces, esto que calculé acá es la carga teórica que yo entregué. ¿Sí? Esta sería la carga teórica. Entonces, como yo quiero saber con este rendimiento de toda esa carga que yo entregué, cuánto se puede utilizar, podemos calcularlo, ¿sí? Como veníamos calculando, parecido como veníamos calculando el porcentaje de rendimiento. En vez de producto real sobre producto teórico, ponemos carga real sobre la carga teórica por 100%. Entonces, si quiero calcular cuál es la carga real,
Entonces me quedaría la carga me daría 4,05 por 10 a la 9 coulomb. Esa sería la carga real. ¿Lo puedo calcular así o lo puedo calcular con regla de 3? Digo, para un 100% de rendimiento sería esto, para un 75%, si lo pueden hacer de las dos maneras. Bien, entonces, esta carga real es realmente la que yo voy a usar para ver cuántas sustancias se descargan en el ánodo y cuántas sustancias se descargan en el cátodo, ¿sí? Entonces, esa carga, esto ya lo habíamos visto, la puedo relacionar con los moles de electrones, ¿sí? Un mol de electrones, que lo puedo expresar como un Faraday, como equivalente a 96.500 coulombs, ¿sí? Con esta conversión que tenemos ahí, podemos ver y la mi ecuación del cátodo, podemos ver cuánto se descarga de el magnesio, ¿sí? ¿Qué masa se descarga del magnesio? Entonces, con esta mi ecuación, nosotros sabemos que cada vez que circulan 2 moles de electrones, se deposita un mol de magnesio, o por ahí nos conviene, como nos pide masa, pensarlo directamente en masa y pensar cuál es la masa molar del magnesio. Entonces, cada vez que circulan 2 moles de electrones, se depositan 24 gramos de magnesio. Pero en vez de pensarlo en moles de electrones, a mí me convendría pensarlo en coulombs, porque lo que yo pude calcular por esta relación, ¿sí?, es la carga eléctrica, pero en coulombs, ¿sí?, no en mol de electrones. Entonces, si circulan 2, ¿sí?, toda la relación iría por 2. Entonces, cada vez que circulan 2 por 96.500 coulombs, que sería lo mismo que 2 moles de electrones, se depositan 24 gramos de magnesio, que sería lo mismo que un mol, con lo que realmente se aprovechó, que era esto que calculamos ahí arriba, cuánto voy a obtener de magnesio. Bien, esto sería lo mismo que 503,6 kilogramos. Bien, y en el ítem C me pregunta el volumen en condiciones normales de presión y temperatura de el gas que se deposita, que habíamos dicho que era el dicloro. Entonces, lo mismo, acá hacemos lo mismo en esta estequiometría. Cada vez que circulan 2 moles de electrones, se deposita un mol de dicloro. Ahora, me convendría pensarlo, esto en volumen y los moles de electrones en coulombs. Entonces, en vez de decir 2 moles de electrones, un mol de dicloro, podría decir 2 por 96.500 coulombs, en vez de decir un mol de dicloro, puedo decir 22,4 litros de dicloro, pensando en condiciones normales de presión y temperatura. Con lo que realmente circuló, con lo que realmente yo pude aprovechar, que es lo que hemos calculado antes,
Fíjense que este ejercicio ya no es tanto de predicción, o sea, en realidad sí hay una parte de predicción de qué es lo que se descarga en el cátodo y qué se descarga en el ánodo, pero es más cuantitativo, ¿sí? Me informa el tiempo, la intensidad de corriente y ya también me está informando un rendimiento. Entonces ahí tengo que tener en cuenta, repito, siempre que aparezca rendimiento en las electrólisis, ese rendimiento se aplica directamente a la carga, ¿sí? Porque de lo que yo entrego, una parte se aprovecha y la otra no. Bueno, y vamos a hacer 2 ejercicios más. Profe, ¿podés bajar un poquito la hoja? Así. Gracias. Sí, está bien. Ahí está, gracias. Bueno, de nada. Bueno, vamos a ir con 2 ejercicios más. Creo que este sí está tal cual, de la página 365 del libro, el ejercicio 9. Bueno, y este dice, calcule la carga que deberá circular en la electrólisis de 10 litros de solución 1 molar de nitrato de plata para descargar la máxima cantidad de plata, sabiendo que el proceso tiene un rendimiento del 80%. Bien, entonces copio los datos, me pregunte, calcule la carga, que deberá circular en una electrólisis de 10 litros de nitrato de plata, 1 molar. Para descargar la máxima cantidad de plata, o sea que lo que yo quiero hacer de acá es descargar plata sólida, sabiendo que el proceso tiene un rendimiento del 80%. Bien. Entonces, me está pidiendo la carga. Si yo quiero, y me dice que tengo que descargar la máxima cantidad de plata. Para descargar la máxima cantidad de plata, lo que tendrá que descargar es todo lo que tengo presente en los 10 litros 1 molar. ¿Sí? Entonces, lo que tendría que hacer primero es fijarme, apuntar, digamos, a la máxima cantidad de plata. Entonces, la máxima cantidad de plata que yo puedo descargar sería todo lo que tengo. Entonces, si en 1 litro tengo 1 mol de catión plata, y que ahí lo que podría hacer, si quieren, es representar la disociación iónica. Entonces, en los 10 litros voy a tener 10 moles del catión plata. Bien, entonces, ¿cuál sería, digamos, la descarga de la plata? Bueno, la descarga de la plata sería que cuando yo tengo un catión plata y circula 1 mol de electrones, voy a poder depositar
un mol de plata sólida. ¿Sí? Esa es la de mi reacción, ¿no? Bien, me fijo cuánto pesa la plata. Si buscan, es 107,86, o sea, sería 108. No toca para no olvidarme. Perdón. No, pensé que me preguntaba la masa. No, esto no, este dato no hace falta. ¿Sí? Pensé que me preguntaba la masa, no, directamente me pregunta la cantidad. Entonces, tengo 10 moles de catión plata, o sea que si tengo 10 moles de catión plata, puedo depositar 10 moles de plata sólida. ¿Sí? Recuerden que acá el porcentaje de rendimiento se refiere a la carga y no a si este proceso ocurre o no, porque si no podría tener menos plata de la que yo pensaba. ¿Sí? Entonces, solamente me estoy pensando en la carga. Cuando me pregunta la carga que deberá circular, me está preguntando la carga teórica, o sea, cuando yo enchufo, cuánto tengo que entregar. ¿Sí? Cuando me pide carga teórica. Bien. Entonces, cada vez que circula un mol de electrones, o lo que es lo mismo, 96.500 coulombs, se va a depositar un mol de plata. Con los 10 moles de plata, de catión plata, que van a pasar a plata sólida, ¿cuánto necesitaría de coulomb? ¿Sí? Entonces, para poder depositar un mol de la plata sólida, voy a necesitar que circulen, reales, de verdad, que los pueda aprovechar, 96.500 coulombs. Para los 10 moles, $965.000 coulombs. Esto que está acá, como les había dicho, es la carga real, o sea, lo que realmente necesito que circule para poder, o sea, lo aprovechable. Estos 965.000 coulombs es lo aprovechable, es lo real, lo que realmente tiene que ocurrir, lo que realmente tiene que aprovecharse para poder depositar los 10 moles de plata. Pero como el rendimiento es del 80%, yo voy a tener que agregar más que esto, porque una parte la voy a calcular que el 20% de todo lo que yo agregue se va a disipar como calor. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho que el porcentaje de rendimiento era la carga real sobre la carga teórica, el 100%. Entonces, lo que tengo que averiguar acá es la carga teórica, o sea, cuánto voy a tener que entregar a ese sistema para que se puedan aprovechar 965.000 coulombs, ¿sí? Y se puedan depositar entonces los 10 moles de plata. Entonces, Profe, igual vos nos tendrías que averiguar la carga real acá en este caso. Esa no sería la teórica, la de los... la real, esta que está acá, es la que yo necesito que circule y que se aproveche. La que me está preguntando, que podría aclararse, ¿sí? ¿Qué carga deberá entregarse para que depositar la máxima cantidad de plata si el rendimiento es de tanto? Se podría haber aclarado así, ¿sí? Calcule la carga que deberá entregarse. Nosotros calculamos la que se aprovecha. Lo que pasa es que cuando yo calculo la que se aprovecha, en realidad lo que yo le estoy dando le tengo que dar un poco más. O sea, va a circular más de lo que se aprovecha. Esta es la que se va a aprovechar. ¿Sí? Lo que me está preguntando es cuánto tendría que entregarle en total. Esa sería lo que me pide. Ok, buenísimo. Gracias.
Entonces, la carga teórica va a ser 1,21 por 10 a la 6 coulombs. Entonces, le tengo que entregar más de lo que voy a poder aprovechar porque hay un 20% que se me va a perder. O sea, la pregunta apunta a cuánto le tengo que entregar para que esto me deposite la mayor cantidad de plata posible, pero con el rendimiento no es del 100%, le voy a entregar algo que se va a perder en el camino, pero bueno, se le tengo que entregar de más porque si no, no llego a depositar los 10 gramos, los 10 moles de plata. El ejercicio podría estar redactado distinto. Me podría decir, si yo entrego, si tengo prendida la, no sé, la fuente durante tanto tiempo y tanta intensidad de corriente, que eso es lo que yo entrego teórico, si se pueden depositar o no los 10 moles de plata. Bueno, y ahí me tengo que fijar eso que yo estoy entregando, cómo es respecto de la carga real que yo calculé para que se depositen los 10 moles de plata. ¿Sí? Podría estar redactado distinto el ejercicio. Acá solamente me dice cuánto tengo que entregar para que se deposite la máxima cantidad de plata. Bien. Tenemos uno. Que es el que le sigue, es de la misma página. El ejercicio 10. Que dice, se necesitan obtener 2 kilogramos de cobre de alta pureza para conductores eléctricos, haciendo circular una corriente de 80 amperes con un rendimiento del 67%. ¿Qué tiempo llevará en horas obtener ese cobre? Bueno, entonces acá copiamos otra vez los datos. Necesitamos obtener 2 kilogramos de cobre. Se hace circular una corriente de 80 amperes. Y el rendimiento es del 67%. Entonces, me pregunta qué tiempo voy a tener que usar yo para poder obtener esos 2 kilos de cobre. Bien, entonces, fíjense que acá no me está diciendo ni siquiera qué tengo en la electrólisis para obtener el cobre. O sea, lo único que me importa acá es que voy a obtener, igual la única forma de electrolizar el cobre que tengo es tener catión cobre 2+, ¿sí? Entonces voy a tener el catión cobre 2+, pero no me dice si está en una mezcla de sal, o sea que no me tengo que preocupar por cuáles son los productos que se van a obtener, porque me dice que directamente obtengo el cobre sólido. Obviamente tengo que partir del catión cobre 2+. Si te fijan en la tablita, el único cobre que tienen presente para que se pueda reducir es el catión cobre 2+, ¿sí? Entonces la única posibilidad. Bien, entonces, lo que podríamos pensar, o sea, tenemos que calcular el tiempo. Me voy a ir a hacer el caminito de qué es lo que necesitaría. El tiempo, ¿sí? Esto no lo sé, que es el tiempo, que es lo que quiero averiguar. La intensidad de corriente la tengo como dato. La carga que tiene que circular no la sé, pero la puedo calcular, ¿sí? Y tengo que tener en cuenta que ahí tengo un porcentaje de rendimiento involucrado. Entonces, voy a tener que calcular la carga que realmente se tiene que aprovechar, que es la que voy a calcular por la estequiometría, esa es la carga que se aprovecha, y después le voy a tener que calcular un extra
que va a ser la teórica, porque el rendimiento no es del 67, no es del 100%, sino que es del 67. Entonces, la carga que voy a tener que poner acá para poder sacar el tiempo es la carga teórica, porque es lo que realmente, voy a poner acá, carga teórica, es lo que realmente va a estar funcionando. Yo le voy a entregar un montón de carga, lo que pasa es que hay una parte que no se va a aprovechar, pero yo necesito calcular cuánto se va a aprovechar de esa carga porque se tienen que obtener sí o sí los 2 kilos de cobre. ¿Sí? Nos conviene 2000 gramos. Bien. Entonces, por esta relación que vemos acá, podemos decir que cada vez que se obtiene un mol de cobre es porque circularon 2 moles de electrones. O, es lo mismo, cuando se obtienen 64 gramos de cobre, ¿sí? Se obtienen porque circularon, en vez de dispensar 2 moles de electrones, como ya nos tenemos que ir acercando a los coulombs, podemos decir que circulan, o sea que se obtienen cuando circulan 2 por 96.500 coulombs. ¿Sí? Entonces, 54 gramos del cobre se obtienen cuando circulan 2 por 96.500 coulombs. Pero yo no quiero obtener 64 gramos. ¿Sí? Vamos a poner acá, se obtienen. Circulan y se aprovechan, ¿no? 2 por 96.500 coulombs. Pero yo no necesito obtener 64 gramos de cobre, necesito obtener 2000. Entonces, los 2000 gramos de cobre voy a necesitar que realmente se aprovechen 6,03 por 10 a la 6 coulombs. ¿Sí? Entonces, esto que tengo acá sería la carga real. ¿Sí? Eso realmente necesito que se aproveche. Cuando yo entregue, voy a entregar un poco más, ¿sí? Porque el rendimiento no es del 100%. Entonces, vamos a calcular a partir de ahí la carga teórica. ¿Sí? Hemos dicho que el porcentaje de rendimiento era la carga real sobre la carga teórica por 100%. Entonces, la carga, lo que tengo que averiguar ahora es la carga teórica. Entonces, la carga real es 6,03 por 10 a la 6. Y el porcentaje de rendimiento era del 67%. Entonces, la carga teórica me da 9,0 por 10 a la 6 coulombs. Esta es la carga que yo entregué al sistema. No todo esto se aprovechó, solamente se aprovechó 6,03 por día a las 6 coulombs. Pero igualmente tuve que tener enchufada la fuente para que esto funcione. Y la tuve que tener enchufada un determinado tiempo. De todo ese tiempo que yo tuve enchufado, entregué una determinada cantidad de carga, algunas aprovechó y otras no, pero el tiempo lo gasté igual. ¿Sí? Entonces, cuando calcula el tiempo, y con la carga igual a la intensidad de corriente por el tiempo, esta carga es la teórica, porque el tiempo yo igual lo usé. ¿Sí? Entonces, el tiempo va a ser igual a la carga teórica sobre la intensidad de corriente. Eran 80 amperes. Eso les da 1, por 10 a las 5 segundos. Ah, y me preguntaba el tiempo en horas. Entonces, bueno, habría que pasarlo a horas, ¿no?
Y esto me da 31 horas. Bien. Bueno, ¿alguna consulta de este? Por mi parte no, profe.